Hola a todos y bienvenidos a En Conciencia, el podcast de Red En Conciencia, en donde hablamos de temas de enseñanza y aprendizaje desde diferentes perspectivas. Yo soy May González. Y yo soy Carla Cárdenas y estamos muy contentas de recibirlos otra semana aquí en su podcast de confianza. Así es, en donde hablamos de muchas cosas. Sí, pero hoy vamos a seguir un poco la línea de la que estuvimos en el episodio pasado. Pareciera que este mes fue temático, pero fue sin querer. Sí, fue sin querer. Prometemos que fue... No, sí fue queriendo, pero... Fue intencionalmente accidental. Ajá. Fue sin querer queriendo. Por si no hacía evidente mi herencia latina. Porque vamos a hablar de IA. Pero hoy vamos a darle un poquito de enfoque distinto. Vamos a darles pequeños trucos, pequeños tips para usar IA. Uh-huh. O sea, se pueden usar esto como tutorial. Un poquito como tutorial y un poquito para aprender más sobre cómo funciona esta herramienta. Sí, también vamos a hablar de cómo funciona, vamos a hablar un poco de cómo llegamos a todo esto. Sobre todo vamos a hablar de Gemini. Uh-huh. Porque nos vamos a recargar en la inteligencia artificial de Google. Porque si intentáramos hacer un episodio que abarcara todas las inteligencias artificiales, no acabamos. Estoy segura de que haríamos una serie tipo Netflix de capítulos de 60 minutos. Probablemente podríamos hacer una serie sobre diferentes inteligencias artificiales a lo largo del año. Va a ser trabajoso porque se siguen moviendo bastante, pero podemos ir viendo. Sí, pero por el momento vamos a enfocarnos a Gemini. Así que, Carlita, ahora te toca a ti. Danos el contexto histórico. Esta no la estudié, no estudié historia, pero ahí vamos. Bueno, vamos a hablar específicamente de la historia de Google con la inteligencia artificial. Cómo se dio todo yo lo llamo que es un romance porque Google siempre ha querido inmiscuir en la inteligencia artificial, siempre ha querido su propia inteligencia artificial. Tienen como esta ambición de decir, sí, yo puedo crear la singularidad. Sí, que... Bueno, para el tipo de empresa que es Google, la verdad no me sorprende. Dueños de todo y de nada. Ajá. Pareciera que incluso que se tardó en sacarla, pero es que estaban haciendo cosas potentes atrás antes de sacar a Gemini como lo conocemos ahorita. Sí, Google en sí es una empresa gigantesca que es dueña de todo y nada porque tienen tantas cosas que estoy segura de que no saben ni de qué son dueños. Uh-huh. Pero en cuestiones de inteligencia artificial... podemos decir que como su primer acercamiento a todo este mundo fue en el 2001, cuando Google empieza a usar una versión simple de aprendizaje automático para sugerir mejoras ortográficas a las búsquedas. Esas partes en las que de repente escribías una cosa y te las corregía, aunque no era lo que estabas buscando. Esas veces que de repente buscabas pero te ponía que era perro. O buscabas para y te ponía que era pata. Esas pequeñas cosas divertidas, a veces molestas, que usaban en el buscador. Digo, hoy en día ya lo hace mejor. Cuando no escribes bien una palabra, te lo marca como quizá quisiste decir esto. Sí, antes era como, bueno, yo entiendo qué es esto. Y te fregas. Buena suerte. Y buena suerte buscando lo que necesitas. Pero eso fue como su primer acercamiento porque era aprendizaje automático. Hacía patrones del diccionario, patrones de la lengua, dirigidos a la ortografía y decía, ok, yo intuyo que esto fue lo que quisiste decir. Quiero pensar. Y pues después de eso vamos a dar un pequeño salto al 2005, cuando está Google Translate. Ahí ya está la fecha específica. Todo el mundo sabe que me encanta hablar sobre cómo ha evolucionado Google Translate. Es que es una bonita manera de entender cómo ha avanzado la inteligencia artificial. Sí, sobre todo que aquí ya en el episodio anterior dijimos, ¿quién sabe cuándo fue? Fue por ahí por el 2010. Aquí ya 2005, tenemos una fecha concreta. Por ahí del 2005 fue cuando Google Translate usa aprendizaje automático para traducir. Aunque estamos de acuerdo que no fue su mejor versión. También hablamos un poco de eso en el episodio anterior, de que le decías, no sé, podía traducir cosas como, ¿dónde está mi casa? Where is my house? Pero ya cuando le empezabas a poner textos un poco más académicos, un poco más avanzados, textos ya más allá del nivel B2 de inglés. Sí, cosas que necesitan más contexto sobre el posible significado de una palabra en un contexto específico, no te lo daba. Hacía cosas muy chistosas. Muy curiosas. Sí, muy curiosas. Prácticamente traducía literalmente, no tenía ningún tipo de contexto, entonces
era deficiente en muchos sentidos. Y creo que se le quedó mucho tiempo el estigma. Ya, ¿Sí? ya hoy en día está bastante mejor, pero creo que menos personas están dispuestas a utilizarlo porque se quedó con el estigma de que era un muy mal traductor. No, últimamente lo utilizo y ya puede ser cosas bastante decentes. Al menos ya le puedo copiar y pegar, por ejemplo, párrafos que no entiendo de investigaciones científicas y más o menos por ahí. Todavía sé cosas Tal vez chistosas. cosas raras. Sí, pero pues ya pasa. es mejor. De ahí damos un salto también hablamos de que hubo como un pequeño enfriamiento de la inteligencia artificial, de todo este entusiasmo por la inteligencia artificial, como que hubo ahí una época en la que no hubo muchos avances sistemáticos, al menos del lado de Google, hasta el 2015 que se introdujo el TensorFlow. ¿Qué es esto? Es un marco de aprendizaje automático de código abierto que hizo que la IA fuera más accesible porque evolucionó de manera más acelerada. Prácticamente les empezaron a dar como pautas para que las inteligencias artificiales avanzaran de manera más rápida. De ahí nos movemos hasta el 2017 con el artículo Attention is All You Need, que presenta a Transformer, una nueva arquitectura de red neuronal que es la base de ChatGPT. Chan. Sí, ahí ya empezamos a hablar de cosas mayores. Prácticamente estamos hablando de la base donde se cimentan todas las inteligencias artificiales generativas a las que últimamente usas como chat, que no es chat. De ahí nos saltamos hasta el 2019 con la implementación de BERT y MOM, que son unas tecnologías de inteligencia artificial que permiten comprender el contexto del usuario. Aquí es cuando Google Translate ya deja de hacer traducciones chistosas y empieza a tomar en cuenta el contexto de todo el texto para poder ayudarte a hacer mejores traducciones. Fíjate que no he buscado hoy en día. Hagan este ejercicio ahora conmigo. Vayan a Google Translate y pongan The Apple of My Eye y díganme qué fue lo que les arrojó Google Translate. En mi opinión, una buena traducción es como el niño o la niña de mis ojos. Sí. Que es lo que quiere decir en contexto de Apple of My Eye. Si les dio la manzana de mi ojo, entonces tal vez todavía no está tan bien contextualizado, pero me interesa saber qué es lo que les puede arrojar como resultado. Hagan este ejercicio junto conmigo. Y siguiendo con toda esta evolución, ya en el 2023, fecha histórica tal vez, se lanza Gemini. Específicamente el 6 de diciembre del 2023, ya pueden hacerle su pastel a Gemini. Es Sagitario. Ah, es Sagitario. Yo también. Ay, perdón. Si quieren hacer su pastel a Google y a mí, está bien ahí. Pueden hacerle ya su carta natal a Gemini y a ver qué nos depara el futuro. Su carta astral. Para saber cómo conquistará el mundo. Sí. Bueno, y específicamente cuando hablamos de Gemini, ¿de qué estamos hablando? Según la definición que da Google, porque pues le tienes que preguntar a Google, bueno, ajá, supongo que deben ser capaces de definir su propio modelo de inteligencia artificial. Gemini es la familia de modelos de inteligencia artificial más avanzada de Google, desarrollado por Google, evidentemente, que usa DeepMind como modelo multimodal nativo, entrenado para entender y combinar información de distintos formatos. En el castellano común, es una inteligencia artificial que se nutre de texto, imagen, video y audio, para poder dar respuestas concretas. Uh-huh. Y, pues bueno, ¿qué es en sí Gemini? Pues es una inteligencia artificial generativa. Porque ya hemos mencionado en otros episodios sobre inteligencia artificial, hay muchos tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha estado presente en muchas cosas a lo largo del tiempo. Tan solo el hecho de que sus redes sociales estén ya con cierta curación para que ustedes puedan disfrutar al 100 de solo contenido que les gusta y les favorece, es porque hay un algoritmo de inteligencia artificial detrás que está constantemente aprendiendo de acuerdo a las interacciones que ustedes están teniendo con el contenido. Entonces, hay inteligencia artificial de muchos tipos en muchos lugares, se le puede clasificar de muchas maneras, pero específicamente a la inteligencia artificial generativa se le clasifica hay como varios tipos de clasificaciones. A mí me gusta la que clasifica de acuerdo a las maneras en las que opera. Esta opera con aprendizaje profundo. Entonces, ¿cómo funciona el aprendizaje profundo? Son algoritmos estructurados como redes neuronales
para que de esa manera puedan estar haciendo estas conexiones en una enorme cantidad de datos para darnos respuestas en un lenguaje natural. O sea, ya no es necesario tú que pongas tus palabras clave, tú puedes hacerle la pregunta como, ¿cómo hago un pastel para 5 personas? Volvemos a eso. Si vieron el episodio anterior saben que me estoy burlando un poquito de Carlita. Ah, chiste interno. Pero todo bien, no pasa nada. Y te va a dar una respuesta natural de acuerdo a cómo tú tengas a tu inteligencia artificial de preferencia, ¿no? Entonces, pues sí, hay que tener muy, muy en cuenta esa cuestión sobre cómo funcionan, porque pareciera magia, pareciera como que, pues es que nada más le estoy dando un clic aquí, pero es una cosa impresionante y ocupa una cantidad de energía ingente para que te dé la respuesta sobre cómo hacer el pastel, o sobre cómo está el clima el día de hoy, o, por favor no le hagan preguntas que pueden googlear. ¿Cómo hacer un pastel para 5 personas? Yo estaba pensando más como en preguntarle fechas históricas y ese tipo de cosas. Bueno, sí, eso ya sí, llega entonces, a los extremos. Sí, es como, puedes googlearlo, no pasa nada, ocupa menos energía, se los ruego. Sí, ocupa menos energía usar Google, sobre todo porque no dimensiona lo inverosímil, que es la cantidad de energía que requiere una inteligencia artificial para funcionar. Sí, busquen algunos artículos sobre qué está pasando con las ciudades cerca de los centros de datos en Estados Unidos. Se están volviendo inhabitables y hay gente que está desarrollando problemas de salud importantes al respecto, pero también por eso se están buscando soluciones diferentes sobre cómo darle energía a estos lugares, porque la manera actual ocupa demasiados recursos. Pero bueno, la IA generativa son algoritmos entonces que crean texto, imágenes, videos, audio o código. Utilizan aprendizaje profundo que utiliza machine learning. Entonces, pues son cosas que constantemente están aprendiendo, que constantemente están con la interacción misma con el usuario, se van optimizando específicamente para esa persona. Y lo que el usuario acepta como correcto, también lo utilizan para, en el gran esquema de las cosas, cuando otra persona haga una pregunta similar, poder seguir dando esa clase de resultados. En teoría, hay planes de Gemini en donde si tú lo utilizas, tus datos no van y alimentan a la inteligencia artificial que está entrenándose, tú nada más disfrutas de todos los datos que ya le fueron dados, pero yo no les creo mucho. Dudoso, muy dudoso. Muy dudoso, pero es lo que dicen los términos y condiciones por lo menos. Entonces, las inteligencias generativas lo que hacen es identificar patrones y hacen la relación con los datos para entonces empezar a darte los resultados. Usan la información para entender las solicitudes a las preguntas que están teniendo. Y es que me encantaría poder que ustedes dimensionaran. Es que ya suena como algo tan normal, algo que tenemos tan normalizado de pues pregúntale a Gemini, pregúntale a ChatGPT. Sí, yo lo hago todo el tiempo. Pero si se ponen a analizar desde dónde venimos, el hecho de que ya responda a un comando de voz que pueda identificar lo que estamos hablando, porque antes sí se utilizaban las búsquedas por voz, pero estaban como muy en pañales y si la persona no tenía una buena dicción, no te encontraba lo que querías. Sí, puedo decir que es muy impresionante. Yo tengo problemas de dicción en algunas consonantes y aún así me entiende perfectamente. Uh-huh. Y incluso cuando hago búsquedas en otros idiomas con búsquedas por voz, ya logra entender mi inglés mocho. Sí, ya entiende mi inglés mocho. Entiende mi inglés mocho y entiende mi francés cortado. Entonces, pues bueno, para que entiendan que la cantidad de datos con la que ya fue alimentada esta inteligencia artificial ya le permite entender el contexto hasta de las cosas que están mal dichas. Sí, ya puede entender mi how are you. Y pues bueno, ¿cómo son programadas estas cosas? Pues son básicamente en 3 fases. Está el entrenamiento, que en esta parte tenemos un modelo fundacional en donde tienen una cantidad de datos enorme, pero enorme. Y a partir de eso se pone un algoritmo en donde lo echas a andar. Y vamos a la siguiente fase, que es el ajuste, o sea, de acuerdo a las respuestas que te empieza a dar, se le empieza a ajustar para que
se vaya adecuando a las cosas del lenguaje natural. Y ya después viene la parte de la generación, la evaluación y el reajuste. Entonces es cuando ya van viendo de, no, ¿sabes qué? Hay que moverle aquí porque está dando respuestas que están erróneas por esta y esta razón. O sea, está tomando en cuenta a lo mejor blogs de poca reputación, está tomando en cuenta, o sea, datos que no están comprobados. Uh-huh. Porque algo muy importante sobre Gemini y que creo que la hace un poco superior, digámoslo así, a otras inteligencias artificiales, es que Google ya tenía una cantidad de datos impresionante y ya tenía una manera de clasificación de los datos también impresionante, porque si ustedes se han dedicado a hacer estrategia en internet en algún punto, saben que Google toma en cuenta ciertas cosas para posicionar páginas. Entonces, obviamente, cuando ya tienes un sistema de este tipo, a la hora de entrenar a tu inteligencia artificial es un poco más fácil meter los parámetros sobre a qué información darle prioridad y qué información pasar a un plano un poco más irrelevante. Sí, usaban ya una especie de discriminación de la calidad de la información de los sitios para empezar a discriminar cuáles iban primero y cuáles iban después en el navegador. En resumen, Google ya tenía mucho construido. Prácticamente solamente se lo brindaron a su inteligencia artificial para que hiciera su propia valoración de las cosas. Uh-huh. Y pues bueno, ahora, ¿cuál es el enfoque de Google respecto a la inteligencia artificial? Porque a mí me encanta cuando las empresas nos dicen qué es en teoría lo que están haciendo y la responsabilidad que están tomando ellos socialmente, y después te das cuenta que como que los miras raro así de, no sé, amigo. No quiero pensar que es vil mentira, pero algo dentro de mí me lo dice. Para empezar, simplemente el hecho de que digan cuáles son sus características. Según Google, las características de su inteligencia artificial es que es multimodalidad. Eso sí es muy evidente, uh-huh. Usan muchos formatos. Integrada al ecosistema de Google, eso también ya es bastante evidente. Lo uh-huh. Puedes usar y tienes acceso a docs y a todo. Es versátil en sus tamaños, porque tiene diferentes versiones. Uh-huh. Ese es un dato curioso. Tiene 3 versiones: la Ultra, la Pro y la Flash. Uh-huh. La Ultra procesa grandes cantidades de tareas complejas. La Pro es ideal para escalar en amplia gama de tareas, o sea, se hace más tareas de forma más constante. Y la Flash es para ahorrarte tiempo. Prácticamente es la más rápida. Y por último, tiene capacidad de razonamiento para resolver problemas de código, analizar grandes conjuntos de datos y resolver problemas matemáticos. Uh-huh. En teoría. En teoría. Bueno, ni tan en teoría, pues sí, se ha notado que los resuelve. El problema ya ahí, o sea, y esto ya nada más te lo digo por la mano de los matemáticos que tengo en mi vida. O sea, te los resuelve, pero lo interesante en las matemáticas es que te den el razonamiento. O sea, que te dé el cómo llegaste. Sí, el desglose. El desglose el procedimiento de cómo, que te pedía tu maestro. De cómo llegaste a eso para poder comprobarlo y saber qué aplicaciones puede tener. O sea, realmente no te sirve de nada tener el resultado si no sabes cómo llegaste a él. Sí, pero se supone que debería darte como una... Bueno, sí te da el procedimiento resumido, adaptado, cortado. Y por último también dicen que otra es la cuestión de disponibilidad móvil. Se puede usar en Android, en iOS, sí. Y usa voz, texto y cámara. Sí, se usa en Android en contra de mi voluntad. Sí, bueno, yo ya le pido muchas cosas. Ay, no, yo procuro no pedirle cosas en el teléfono, sí me da como cosa que me está escuchando. Mira, yo le pedí cómo se hace un pastel para 5 personas. Cuando se lo puede haber pedido a Google. O a YouTube, insisto, un video en YouTube te habría ayudado más, pero no pasa nada, Carlita. Quería ver qué podía hacer. Todos hemos pasado por ahí. Y pues bueno, en cuanto al enfoque que tiene Google sobre la IA, ellos dicen que tienen 3 principios básicos, que es la innovación audaz. Eso lo discutiré. Y pues sí, o sea, finalmente ellos desarrollan inteligencia artificial que ayuda, empodera e inspira a las personas de casi cualquier campo de investigación a seguir progresando, a hacer las cosas más rápido, de ser más productivos, o sea, buscar soluciones cada vez más impresionantes y mejores. Lo cual sí, se los otorgo. Sí, eso sí. El segundo punto, ahí es donde yo ya empiezo a alzar poquito la ceja, ¿no? Que es
desarrollo e implementación responsable. Estamos de acuerdo que si se está comiendo mis datos ya no es muy ético ni responsable. Pero por otro lado yo firmé esos términos y condiciones. No los leí. O sea, tal vez debí leerlos con más atención. No te sientas mal, nadie los lee. Nadie los lee y creo que se aprovecharon de eso. Sí, evidentemente se aprovecharon de eso y por eso dudo bastante de su responsabilidad, pero digamos que 50%. Porque, miren, el hecho de que ya Google Fotos vaya identificando rostros que se van repitiendo a lo largo de todo lo que estoy guardando en mi Drive, no deja de preocuparme. No deja de preocuparme. Ahí les doy 50% porque es su culpa, pero también es mía. Por Sí, darle todo. Yo acepté los términos y condiciones. Entonces, ahí yo paro mi cejita. No estoy segura de qué tan responsable sea todo esto. Pero, pues al final del día, ya vivimos en una realidad en donde nuestros datos están en todos lados, están siendo vendidos por todos lados. Y solo podemos tener cuidado a qué términos y condiciones aceptamos y en dónde estamos poniendo nuestra cara. No los van a leer. No los van a leer. Yo tampoco. Probablemente yo tampoco, tienes razón. Y bueno, el tercer principio es el progreso colaborativo. Se supone que crean herramientas que permiten a otros sacar partido de la inteligencia artificial para el beneficio individual y colectivo, lo que conlleva desarrollar la IA como una tecnología fundamental que puede impulsar la creatividad, productividad y la innovación en una gran variedad de campos. También colaborar con investigadores del sector y del mundo académico para lograr avances en la IA y con gobiernos y la sociedad para abordar desafíos que puedan surgir. Y también crear y promover un ecosistema dinámico que permita a otros desarrollar herramientas y soluciones innovadoras. Entonces, pues Esas sí se las voy a dar. las voy a dar. O sea, verdaderamente creo que Google es de esas empresas que sí se ha preocupado por tener una buena relación con los gobiernos y una buena relación con los círculos académicos para seguir avanzando. O sea, ahí sí se ha notado cierta apertura, no transparencia, pero por lo menos cierta apertura para trabajar con otros sectores porque saben perfectamente que de esa manera van a seguir avanzando y pueden sacar ventaja más adelante. Que creo que es algo que se ha notado ahorita, que no recuerdo si fue en el episodio anterior que nos diste estadísticas sobre qué inteligencias artificiales se están utilizando más últimamente y ChatGPT, por ejemplo, no estaba figurando en nuestro top 3. Sí, ya no. Antes era como el máximo, ahorita ya. Ahorita Copilot, Gemini ya están ocupando un lugar más importante justamente porque son empresas que ya tienen mucho tiempo y que ya se la saben para meterse en estos sectores y negociar un espacio para poder desarrollarse de manera más eficiente a largo plazo. Porque sí hubo un rato que me acuerdo perfectamente que era mejor trabajar con ChatGPT porque Gemini como que todavía estaba medio chuequito, pero yo creo que fue diciembre del año pasado, o tal vez noviembre, que Gemini dio el brinco. Ahorita vamos a hablar de Gemini 3 y de cuál fue la gran innovación. Sí, porque Pero sí dio un brinco bastante importante y ahora pues Gemini es una navaja suiza. Y también de eso vamos a hablar un poquito porque hablamos de Gemini, pero la inteligencia artificial de Google concretamente emplea 3 herramientas principalmente. Primero Gemini, que es toda esta cuestión que todos conocen del chat, al que le puedes preguntar cosas, al que ahora le puedes cargar archivos directamente de Drive para que te ayude a resolver ciertas cuestiones. Aún así, no es del todo analítica en cuestiones de archivos, porque para eso tiene su propia herramienta que es Notebook LM. Notebook LM le puedes cargar creo que hasta 50 archivos o algo así, no tengo la cifra exacta, pero entre PDFs, audios, imágenes e incluso de directo de Drive o páginas de internet con los links, puedes juntar todo eso para hacer tu investigación o que él haga tu investigación. Puede hacerte síntesis muy complejas e incluso puede hacer productos de la información que le estás dando. Puede idear podcasts, puede hacer imágenes, puede hacer presentaciones. El otro día le pedí que me hiciera una presentación animada de un tema de mercadotecnia. Para enseñar con dibujitos de manzanas y palitos está perfecto. Y entendí completamente y sí funciona. Y luego está su herramienta de imagen que últimamente Nano Banana, que últimamente ha sonado mucho.
Más que nada porque la gente hace cosas chistosas con ella, como pedirle que te dibuje al lado de un perro, o pedirle que te dibuje con tu artista favorito, o pedirle Sí, que... dejen de utilizarlo para ese tipo de cosas, gente. No, no es... Mira, yo la he usado para ciertas cosas, por ejemplo, cuando necesito alterar imágenes y Ujú. no tengo evidentemente las herramientas de diseño gráfico como Adobe para hacerlo, y son cosas sencillas y se lo pido. Ujú. Y funciona bastante bien, al menos en esas pequeñas cuestiones, ¿no? Pero pues, ¿cómo se supone que se usa la IA generativa de Google? Porque estas tres son IA generativa. Google dice o sugiere que también ahí paro también la ceja porque... levanto la ceja un poquito porque sugiere, pero sabemos que hay más usos, ¿no? Sugiere 3 usos básicos. Lluvia de ideas creativas, que es que te ayuda a deliberar. Preguntas a responder, que es la que todos nos sabemos. Esta todas se la saben. Todos se la saben. Que es preguntarle cómo hacer un pastel para 5 personas y que te conteste. Que no hagan eso. Y por último, pedirle sugerencias. Tú le haces una afirmación y dices, ok, ¿qué opinas de esto? Y te dice, pues podrías hacer esto o podrías hacer aquello. Que esta última función todavía la tengo un poco al margen porque prácticamente lo único que te dice o tiende a decir es, sí, eres lo máximo y lo que tú opinas es lo máximo y es lo genial. Entonces te voy a seguir la corriente, sin importar qué tan equivocado estés a veces. Todas las inteligencias artificiales, y eso grábenselo por favor, amigos míos, te van a dar por tu lado. Sí, seguramente. Para ellos eres el non plus ultra, o sea, eres lo máximo y ya no hay nada más después de ti. Puede contestar cosas básicas como, bueno, a ver, Gemini, ¿ya es buena idea tomarme una leche caducada hace 5 días? Ahí sí te puede decir, no Por es favor, una no buena lo idea. hagas. Pero por otra parte puedes preguntarle cosas como, ok, si necesito llegar a, no sé, a la estación Zócalo, ¿qué es más corto? ¿Tomar el metro o tomar el metrobús? Y le vas a decir, yo creo que el metro, porque son menos estaciones. Y te va a decir, sí, el metro es una manera muy eficiente de llegar a tu destino cuando te das cuenta de que pudiste haber hecho 5 minutos en metrobús. Ahí sí te da por tu lado cuando son cosas que dices, ok, le di una afirmación positiva, entonces me dio por mi lado. Esa es otra cuestión. Y ahí por eso es muy importante empezar a entender cómo crear un buen prompt. Sí. O sea, también la manera en la que pedimos las cosas interviene mucho en el resultado que nos va a dar. Porque siempre te va a decir que eres lo máximo, que tu idea es una excelente idea. Pero ya dependiendo de cómo organizaste tú tu prompt, te va a decir, pero puede mejorar. Sí, incluso puede haber casos en los que la leche de 5 días digas, me parece que es buena idea, y te dirá, sí, es buena idea. Exactamente, por eso hay que aprender a estructurar un prompt. Pero para eso primero hay que entender cuál es la novedad de Gemini 3, de Gemini, el último Gemini que salió exactamente el año pasado. Sí. Tengan en cuenta que diciembre. estamos ahorita nosotras en marzo de 2026. Ajá, y Gemini 3 salió en diciembre del 2025, aproximadamente a principios. Y tiene 3 grandes novedades. La primera es razonamiento y velocidad mejoradas. Ahora existe Gemini 3 Flash, que se supone que es hasta el momento la manera más rápida de procesar información. Y sí, lo he comprobado, tarda segundos. Es impresionante. Y el otro es el modo Deep Think, que es el modo de razonamiento. Ese sí se tarda un poquito más. He tenido respuestas que se ha tardado hasta 5 minutos. Oh. Pero es porque le pido cosas complejas, entiendo, o que tiene que desarrollar por partes, o que le pido, dame 10 opiniones al respecto. Evidentemente se va a tardar en formularlas, pero también hace respuestas más complejas, no nada más te dice, sí, está bien, no, te dice, ok, yo sugiero esto y esto. Tomando ahí sí cuenta ya es un poquito más. Este factor. Ajá. La última es la multimodalidad avanzada. Ahora tiene mayor capacidad de imagen, audio y documentos. Ahora puedes cargar documentos directos de Drive. Aquí es cuando ya empezamos con la integración de todo el ecosistema, porque es la tercera, la integración profunda del ecosistema de Google Workspace. Ahora ya tiene acceso a prácticamente todo lo que le hayas dado a Google Workspace, a tu calendar, a tus notitas, a tus archivos, a tu Drive. El otro día estaba comprobando eso, hice un pequeño experimento donde decía que la inteligencia artificial ya puede ayudarte a organizar tus archivos o a encontrar archivos dentro de tu Drive de manera más eficiente. Ya ni siquiera tienes que darle el nombre del archivo. Le pregunté, ¿dónde está el archivo donde tenía un guión acerca de inteligencia artificial?
Y me dijo, creo que te refieres al formato de guiones, no sé qué. Wow. ¿Estás leyendo mis archivos? Sí, Es muy, está leyendo es tus muy archivos. evidente que los estás leyendo, pero pues me ayuda. O sea, ya ni siquiera tengo que decirle el nombre del archivo con decirle, ay, ¿dónde dejé esto? Ya te puede dar como una idea aproximada. A ese nivel de compatibilidad está llegando con Google Workspace. Prácticamente ya tienes tu oficina, tu asistente y tu calendario en una sola herramienta bonita y capaz. Sí, Kate, o sea, también tengan en cuenta, si tienen una cuenta gratuita de Google, no va a hacer esto. Sí, dato importante, Sí. nosotros tenemos cuentas Pro. No, tenemos cuentas estándar. Tenemos cuentas Business estándar de Google Workspace, que es diferente a tener una cuenta gratuita o incluso diferente de tener una cuenta tipo Google One, que son para cuentas personales. O sea, nosotros tenemos cuentas empresariales en la oficina, entonces las capacidades que tiene Gemini de entrar a los archivos son un poco más específicas del tipo de cuenta que tenemos en la oficina, comparado a lo que tienes en una cuenta personal de pago. No he explorado todos los planes porque yo en mi cuenta personal nada más tengo Google One, no tengo Google One AI, creo que se llama el plan, no estoy segura. Ahí ya alguien me corregirá en los comentarios. Corrijan en los comentarios. Corrijan en los comentarios, por favor, si tienen el dato. O si ustedes ya han experimentado con una cuenta de pago que tiene implementada la inteligencia artificial, para saber si también pueden hacer esto. Porque justamente las cuentas business estándar, a partir de ahí es que Google ya, bueno, que Gemini ya puede acceder a los archivos cuando tú le das el permiso. Y es importante que entendamos que esto es relativamente inofensivo cuando lo haces desde una cuenta de empresa, porque se supone que, de acuerdo a los términos y condiciones, Google no está utilizando esos datos con los que tú estás alimentando al Gemini de tu organización para entrenar al modelo en general. Entonces, el hecho de que esté entrando a los archivos, se supone que esa información no va a quedar expuesta en una brecha hacia el público en general. Se supone. Aún así tenemos el asterisco de dudoso, muy dudoso, la sí, nota por favor, los datos más sensibles de la empresa no los estén metiendo a Gemini, es lo que estoy diciendo. Intenten meterlo lo menos posible a Gemini. Esos Exceles en donde tienen las cosas de finanzas, pues a lo mejor nada más con un poquito más de cuidado. Nada más tantito más de cuidado. Digo, en teoría, Gemini y Google deberían hacerse responsables de toda la protección de los datos. ¿Qué te digo? Yo me imagino que, o sea, ahí le tengo un poco más de confianza porque, pues, para las empresas sí sería una brecha muy importante en cuanto a la privacidad y seguridad de la información. Entonces, sí le creo un poco más a los términos y condiciones de que de que esa data no sale para entrenar al modelo. Pero lo que sí puedes hacer es utilizarlo ya directamente desde la paquetería de ofimática. O sea, ya no tienes tú que estar pasando de un lugar a otro, porque, por ejemplo, si estás en una hoja de cálculo, directamente puedes hacer el prompt en el cuadrito de Gemini que tiene para crear una fórmula, encontrar datos, encontrar una manera más eficaz de acomodar la tabla que estás haciendo. O sea, esa clase de cosas ya la puedes hacer directamente desde tu documento sin necesidad de estar pasando al chat con Gemini, o Gemini ya puede encontrarte directamente los archivos, puede acceder directamente a tu calendar para hacerte citas, para bloquear espacios en tu calendario. O sea, la integración que tiene con Google Workspace, por lo menos para las empresas, siento que es muy benéfico para los equipos cuando ya empiezas a entender toda esta conexión y empiezas a entender que trabajar en un solo ecosistema te puede llevar a sí ser un poquito más productivo. Sí, pero para llegar a ese punto, primero tienes que pasar por toda una educación, por toda una capacitación en uso de inteligencia artificial. Y aquí es donde vamos a empezar nuestro segmento Art Attack. Así que juntos conmigo vamos a hacer esto. Así que, a ver, abran su Gemini Pro. Vámonos todos a Gemini. Y hagamos este bonito ejercicio de inteligencia artificial. Dinos, Mike, ¿qué necesitarías para poder utilizar todo su potencial, esta inteligencia artificial? ¿Qué necesitas saber más allá de saber cómo preguntarle? Porque si le preguntas cómo haces un pastel para 5 personas, no hay error, pero ya problemas más complejos tienes que saber preguntar. Sí, y aquí yo lo que empezaría diciendo y lo que
en los cursos que tenemos aquí en Red en Conciencia, siempre le digo a las personas que lo toman, lo primero y más importante es que tú tengas orden en tu información. O sea, si no tienes orden en tu información y no tienes orden en tu pensamiento mismo, no lo vas a lograr, no la vas a armar. Por mucho que la inteligencia artificial sea muy potente, no te va a dar los resultados que tú esperas porque no sabes ni siquiera qué es lo que quieres que te dé. Solamente te parece impresionante que puede generar el contenido de la nada. Entonces, 1, tener organizada tu información y 2, tener un objetivo claro de qué es lo que quiero lograr con la herramienta. Una vez que tienes esas 2 cosas, entonces ahora sí, armar un prompt no debe ser muy difícil. Yo siempre recomiendo empezar el chat diciéndole qué es lo que esperas de él, o sea, que se comporte como. Muchas veces ya no es tan necesario decirle, eres un experto en marketing, o eres un experto en creación de contenido, o copywriter. Ya no es tan necesario porque del mismo contexto del prompt como que te lo va entendiendo, pero siento que sí es mejor aclararlo desde el principio porque luego hay muchas profesiones que tienen un overlap. Entonces, pues no está de más aclararlo. Perdón, Ajá. profe. Entonces es recomendable empezar todos estos prompts con, imagínate que eres con una situación hipotética. Ajá, no es tanto como una situación hipotética, sino como actúa como un copywriter experto en tarararara. O sea, para empezar a darle el contexto de para qué estás escribiendo, el contexto de qué es lo que estás haciendo tú, para que entienda quién eres y entonces diga, ok, es esta persona, trabaja en marketing, entonces vamos a actuar como una persona de marketing. Okay. O es esta persona, es una profesora de primaria, o es una profesora de secundaria, de preparatoria, o sea, entender como ese contexto es importante para el resultado que te va a dar. Entonces, recuerden que estos modelos, como actúan bajo el contexto que tú les das, mientras más información le des de entrada, mejor resultados te van a dar a la primera. Y así no tienes que estar refinando y refinando el prompt. Entonces, al principio, mientras más contexto, mejor. Y aquí, por ejemplo, una herramienta muy útil que tiene Gemini son los gems. Entonces, pues ya puedes armar un gem justamente para que actúe bajo ese rol. Y entonces ya no tienes que estar constantemente escribiendo todo el contexto. Perdón, segunda pregunta. ¿Qué son los gems? Para quienes no tienen el contexto, no han sabido. Para quienes no tienen el contexto. Porque en teoría es una cosa muy nueva en Gemini. En teoría sí, pero creo que ya venían desde antes, pero como que no quedaba claro cuál era el uso. Los gems son básicamente chats en donde tú ya le asignas una instrucción principal de cómo quieres que actúe. Y entonces, por ejemplo, yo lo utilizo para cosas que son muy repetitivas, como la creación de copies. Entonces tengo un gem para cada una de las unidades de negocio a las que les hago copies. Entonces ya sabe que la unidad de negocio se dedica, pensemos, en Red en Conciencia, se dedica a dar cursos, a dar capacitaciones, a ayudar a la gente a seguir aprendiendo. Entonces, bajo ese contexto, es que trabaja con los copies que estoy creando. Ah, ok. Y no tengo que estarle dando constantemente las instrucciones. Sí, es para no repetir una y otra vez el mismo prompt bajo el mismo contexto, bajo la misma circunstancia, ok. Entonces eso es, pues para las labores repetitivas es bastante útil. Entonces ya después que tú tienes qué rol va a ser, ahora sí nos vamos a qué es lo que quieres que haga. ¿Quieres que analice el texto, pero que solo lo analice para que te lo valide? ¿O quieres que te dé áreas de oportunidad? Que te diga específicamente qué es lo que se puede mejorar. Todas esas cosas tienes que irlas anotando. Yo lo que hago muchas veces es anotarlo como listita. Entonces ya a partir de eso, necesito que analices este texto tomando en cuenta X, Y y Z y le paso el texto. Ah, ok. Y entonces, como yo ya le dije qué es lo que quiero específicamente que analice y qué quiero que me dé al respecto, Gemini me va dando paso a paso qué es lo que se puede mejorar, lo que ve de bueno, lo que ve de malo, oye, aquí te faltó contexto, y entonces ya yo voy viendo y voy validando lo que me está diciendo, porque hay muchas veces que digo, ok, no le quedó claro que esta empresa no se dedica a esto, o sea que a lo mejor no le interesa llegar a un mercado internacional y aquí ya me está dando tips para
Sí, me volármela, ha pasado. ¿no? En Radio en Conciencia le digo, no, mi nicho es pequeño, mi nicho es de personas con la pasión por enseñar y aprender. Y de alguna manera me saca cosas que usaría la Universidad de Harvard para hacer publicidad. Todavía Sí, no lo cacha. Sí, entonces, ahí por eso es importante que nosotros validemos lo que nos está dando con el conocimiento que nosotros tengamos y no nada más hacer un copy-paste. O sea, es ahí por eso que el conocimiento humano sigue siendo la base esencial de lo que hace la inteligencia artificial. Volvimos a la misma conclusión del episodio pasado. Lean lo que les da la inteligencia. Por Usen favor. pensamiento crítico y análisis. No copien ni peguen. Y pues sí, esos son como los consejos básicos para crear un prompt. Si quieren saber más cosas específicas sobre utilizar inteligencia artificial para la creación de contenido, tengo un curso sobre eso aquí en Red en Conciencia. Vamos a tener fechas ahorita en abril, ¿verdad, Carlita? Vamos a tener fechas en abril, entonces esténse pendientes de las fechas por si quieren inscribirse. Vamos a dejar los links al curso específico en la descripción. Aquí abajito. Entonces, para que lo puedan checar. Ahora, Carlita, que de acuerdo a las experiencias que tú has tenido ya utilizando la inteligencia artificial, ¿cuáles son las posibilidades que le ves a futuro? Pues en realidad con Gemini lo que veo es más como un sistema integrado para la colaboración en grupo. La inteligencia artificial prácticamente me ha ayudado, por ejemplo, en tareas repetitivas. Eso ya lo tiene cubierto. Pero cuestiones como saber analizar ciertos patrones dentro de los archivos me parecen una gran área de oportunidad. Incluso, por ejemplo, yo que estoy en un área que es semi-administrativa, la mercadotecnia tiene su lado creativo, evidentemente, pero también es semi-administrativa porque tienes que llevar control de CRM y control de procesos y control de presupuestos. Y debo confesar que me di cuenta de que debí poner más atención a mis clases de contabilidad. Porque tengo problemas para el área administrativa de toda mi carrera. Pero ahora Gemini incluso puede darte ese tipo de análisis. Obviamente no son perfectos, pero incluso el otro día le dije, ok, si yo necesitara sacar los gastos y los costes de un balance general, ¿cómo me sugerirías que hiciera ciertas fórmulas? Y sí me las da. Sí funciona. O, por ejemplo, lo que te comenté de Drive, ya me puede ayudar simplemente describiendo el contenido del archivo. Lo que estoy viendo aquí es, y es algo que debo remarcar mucho, es una herramienta de apoyo que funciona como una especie de asistente personalizado para cada colaborador que le va a ayudar en tareas repetitivas, en tareas básicas que no requieran tal vez mucho análisis, y al momento de requerir tareas de análisis les va a servir como base. Les sirve para dar ideas. Puedes pedirle ideas. Por ejemplo, yo decía, bueno, necesito crear un plan de contenido para esta marca con este tema. Evidentemente llega un punto en el que te quedas sin ideas porque la creatividad no es infinita, a pesar de que crean que para los mercadólogos lo es. No, necesitas tiempo para reflexionar y a veces no lo hay. O a veces no hay tiempo para llegar a nuevas ideas creativas. Entonces le puedes pedir, ok, necesito sugerencias. Ok, te sugiero esto. De esas, ¿cuántas me sirven? Tal vez esta, tal vez esta. Si te digo que me sirve la 1 y la 2, ahora necesito que las pulas pensando en este contexto. Y así me voy. Prácticamente funciona para mí como una lluvia de ideas, pero volvemos a lo mismo. Es una herramienta de asistencia personal. Que también he forjado un poco a mi semejanza, diciéndole lo que hago, diciéndole lo que necesito. Es que, bueno, al final del día todas las inteligencias artificiales generativas de este tipo las vamos haciendo a nuestra imagen y semejanza. Por eso les digo que les va a dar por su lado. O sea, sí, nos va a dar por nuestro lado. La inteligencia artificial va a ser tan inteligente como seas tú. Es lo que les puedo decir. Reflexiónalo cada quien en su contexto. Reflexiónalo cada quien en su contexto, pero va a ser tan inteligente como lo seas tú. O sea, si tú no tienes idea de los aspectos técnicos de lo que estás haciendo, no te va a dar la solución, porque aunque te la den, no la vas a entender. Tienes que tener por lo menos las bases de decir, a ver, si estoy haciendo un balance del presupuesto, ¿qué factores son los que necesito tomar en cuenta para lograr tal? Nada más con ese conocimiento detrás es que te va a poder dar un resultado inteligente. Sí, requieres darle muchos datos, eso es evidente. Más bien es como
Es como tener a la mano tu propio mini asistente robot. Y tienes que verlo así, es una persona a la que vas a tener que capacitar, a la que vas a tener que enseñar y a la que le vas a tener que dar los datos necesarios para que haga lo que necesitas hacer. No es magia, no es generación espontánea, a diferencia de lo que la mayoría de las personas creen. Si no tienes un orden, un proceso y una información y unas bases de información sólidas, van a salir cosas muy raras y muy chistosas. Sí, si no tienes las capacidades para tú validar el conocimiento que te está dando, no te va a servir. Y puedo hablar de eso del lado del marketing, pero ya hablando un poco más del enfoque de Red Conciencia, veo un enorme potencial en la generación de materiales didácticos. Sobre todo lo que es ahorita tal vez mi segundo favorito, Notebook LM. Sí. Puede crear, es impresionante para los materiales didácticos. Puede crear podcasts, puede crear presentaciones, puede crear audios, puede crear videos. No sé, dale un PDF acerca de la batalla de Puebla y te puede hacer un video en Draw My Life de cómo se dio la batalla de Puebla. Funciona muy bien para enseñar ese tipo de cuestiones. O, por ejemplo, otra cosa que tiene Gemini es que puede generar pequeños libros ilustrados, que me parece que tiene mucho potencial para material educativo también. No sé, pídele, necesito explicarle a mis alumnos cómo funciona el ciclo del agua. Hazlo en dibujitos tiernos, que parezcan de plastilina, que sea un libro ilustrado de no más de 5 páginas. Te va a ser algo muy, muy básico, muy acartonado, pero para que entiendan cómo funciona el ciclo del agua, te prometo que lo entienden. Sí, o sea, ya mínimo tu monografía, ¿no? Sí, ya no necesitas hacer tú tus dibujos de maestra de primaria de maripositas. Eso sí te lo va a ahorrar. El trabajo de hacer tus dibujos de palitos te lo va a ahorrar. Y pues sí, no sé si quieras agregar alguna otra cosa, Carlita, porque creo que logramos abarcar bastantes cosas, por lo menos sobre cómo utilizar la inteligencia artificial de una manera un poquito más efectiva. Sí, sobre todo lo que queríamos era empezar a darles esas pequeñas pistas, esos pequeños consejos de lo que la inteligencia artificial puede hacer, hablando en concreto de Gemini, porque mucha gente solo lo usa como chat. Sí, como para ir atendiendo terapia. No, eso también hay que decirlo, no lo usen de terapeuta. Por favor, existen los terapeutas y por alguna razón hay maestrías en psicopedagogía y en psicoterapia para la gente que necesita esos servicios. Sí, no, realmente no es su amigo. Y volvemos a lo mismo, les va a dar por su lado. No es su amigo, recuerden que les va a dar por su lado, es nada más una cámara de eco en donde te están validando constantemente, entonces hay que tomarlo con pincitas, hay que saber preguntarle las cosas, y pues ya, si no hay nada más que quieras agregar, Carlita, creo que terminamos por el día de hoy. Sí, creo que vamos a terminar con esta idea de tengan cuidado con lo que lo usan. No lo usen de terapia, pueden usarlo de buscador. Y sigan curiosos respecto a cómo se utiliza para utilizarlo de manera eficiente y no nada más pues como un reemplazo del buscador. Sí, realmente experimenté con ella, píquenle, a ver qué hace. así le hice yo. Sí, no, y el chiste es perderle el miedo a este tipo de tecnologías y seguirlas conociendo para no dejarnos apantallar por cualquier cosa. Y pues bueno, si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Si nos están viendo en YouTube, no olviden suscribirse. Si nos están viendo en Spotify, no olviden darle seguir para que puedan ver los episodios cada semana. Les recuerdo que estamos en redes sociales y ahí siempre estamos compartiendo fechas sobre los cursos que vamos a dar próximamente, consejos sobre cómo utilizar inteligencia artificial, consejos sobre cómo crear materiales de aprendizaje y demás cosas. En Instagram pueden encontrarnos como @red_en_conciencia, en TikTok estamos como @en_conciencia, en Facebook nos pueden encontrar como Red en Conciencia y nuestra página de internet es enconciencia.red. Entonces ahí pueden checar las fechas, tenemos cursos sobre inteligencia artificial próximamente, estén pendientes para que puedan inscribirse. Y pues sin más por el momento, nos vemos la siguiente semana. Adiós. Hasta luego, hasta la próxima semana.